Hola y bienvenidos. Este es el video número 49. Me da gozo estar con ustedes trayéndoles estos estudios sobre Shabbat. La semana pasada empezamos a ver en el libro de Hebreos capítulo 8 cómo el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Es lo que estamos mirando y esta semana vamos a seguir adelante en este estudio de Hebreos capítulo 8. Miramos también la semana pasada en el versículo 2 de Hebreos capítulo 8 que Cristo es el ministro del santuario. Miramos que Dios consideraba a Judá su santuario y también miramos en el libro de Hebreos 9, capítulo 9, que Cristo fue y estaba en el santuario y allí se presentó ofreciendo su cuerpo como sacrificio sobre el altar para toda la iglesia. También miramos que Cristo en el mismo versículo es el verdadero tabernáculo, que su cuerpo es el tabernáculo, que es algo temporal, como miramos al fin del video de la semana pasada. Y hablamos sobre este tabernáculo y lo que Cristo logró por entregarse a sí mismo en la cruz. Miramos también que este es algo que Dios levantó, no el hombre, y comparamos el cuerpo de Cristo, el tabernáculo, al tabernáculo verdadero, al tabernáculo que Moisés construyó, el verdadero que en los cielos y lo terrenal era una copia. Miramos esto en el libro de Éxodo. Y entonces esta semana vamos a seguir hablando sobre esto. Quiero empezar por hablar sobre otro tabernáculo que es nuestro cuerpo y compararlo con el cuerpo de Cristo en el sentido de que nosotros también llevamos la palabra de Dios en nuestros corazones y que algún día este tabernáculo tiene que morir y vamos a entrar en el verdadero que es celestial. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por todo lo que hemos visto aquí en tu palabra y en particular lo que estás mostrándonos ahora por medio del libro de Hebreos. Y Padre, te doy gracias que Cristo como primogénito de muchos hermanos tuvo que morir como un ejemplo a nosotros en este sentido de lo que tiene que suceder con nosotros. Tenemos que morir. Este cuerpo tiene que morir porque es un cuerpo de pecado, de inmundicia, y tenemos que cambiar este cuerpo corruptible para uno incorruptible. Y entendemos, Padre, por tu palabra, que algún día este va a suceder o pasar en un momento, en el abrir y cerrar de ojos. Vamos a recibir nuestro nuevo cuerpo para poder estar junto con todos los hermanos y con nuestro Cristo y nuestro Dios en lo celestial para toda la eternidad. Y lo esperamos con muchas ganas, Padre, mucha emoción y Padre, esperamos que venga pronto este día, porque el mundo en el estado que está ahorita se está empeorando día tras día tras día. Y es más y más difícil ver todo esto, Padre. Pero entendemos que tú nos vas a cargar hasta el fin. Y este fin sabemos que viene pronto, pero probablemente no es mañana, pero debemos estar preparados como si fuera mañana. Entonces, Padre, ayúdanos en este caminar, en el camino estrecho. Fortalécenos, Padre, para las batallas que todavía nos esperan en el futuro. Te damos gracias. Guíanos ahora en este estudio. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien. Entonces, lo que deseo ahora es hablar de otro tabernáculo. Miramos que Cristo es el verdadero tabernáculo que ofreció su vida, tuvo que morir para producir fruto. Y esto lo vamos a ver al fin del día de hoy
en Juan 12:24. Por mientras, quiero ir a 2 de Corintios 5, 1 al 4. 2 de Corintios, capítulo 5, y vamos a ver los versículos del 1 al 4. Dice, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, hablando de nuestros cuerpos, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces, muchas veces hablo sobre lo que es literal y lo que es espiritual. Podemos también decir lo que es terrenal y lo que es celestial, porque obviamente lo celestial es la verdadera cosa. Y entonces, hablando aquí de nuestros cuerpos terrenales, el cuerpo en que vivimos ahora, que algún día vamos a recibir nuestra habitación celestial, como dice en versículo 2. Y si así estamos vestidos, no seremos hallados desnudos, porque nosotros que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces, lo que estamos esperando es este día, cuando este tabernáculo, como dice aquí en estos versículos, donde dice en el versículo 1, se deshiciere. Estamos esperando a Dios a deshacer este tabernáculo. Y entonces entendemos de este tabernáculo que es como una casa de campaña, es portátil, es temporal, se gaste, se corrompe, se deshace, pero la casa hecha por Dios es eterna. Esto es lo que estamos hablando cuando hablamos del hecho de que Cristo es el tabernáculo perfecto, porque nosotros también vamos a seguir en sus pasos. Estamos siendo conformados a su imagen. Él es primogénito de muchos hermanos. Entonces, como Él tuvo tabernáculo, nosotros también. Pero Él, como miramos en Romanos 8:2, leemos esto la semana pasada, que este tabernáculo es el verdadero, hablando del Cristo. Y entonces, siguiendo adelante, cuando llegamos a Job 4:19, y lo vamos a ver ahorita, Job 4:19, porque aquí Job, hablando del cuerpo, nos muestra algo importante en cuanto a nuestros cuerpos. Dice, cuanto más en los que habitan en casas de barro. Recuerden, Dios es el alfarero, nosotros somos el barro, cuyo fundamento está en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Recuerden, Dios tomaba de la tierra corrupta y formaba a Adán como un alfarero forma un vaso, y nosotros también igual. Estos cuerpos son como barro, y como dice, serán quebrantados por la polilla. Bueno, entendemos la corrupción de este mundo está en este cuerpo. De hecho, vamos a Romanos capítulo 8, porque Pablo nos dice aquí en Romanos 8, hablando del cuerpo, dice que en versículo 3, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Entonces, obviamente, vivimos en la carne. Versículo 8 dice, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, este es el problema. Este carne no puede agradar a Dios. Tenemos que cambiar este carne, este tabernáculo, por el verdadero, el celestial. Y entonces, esto es lo que estamos mirando. Entonces, el cuerpo, lo terrenal, es tabernáculo de Dios. Esto lo entendemos porque Dios habita en nosotros corporalmente
por medio de su Espíritu, dijo que iba a escribir su palabra en nuestro corazón. Entonces nuestro corazón es un tipo del arca donde Dios mantiene su palabra, como hemos visto en Jeremías 31 y Ezequiel 36. Y entonces este cuerpo, siendo mortal, tiene que morir y va a volver a su estado original, polvo, como miramos en Job 4:19. Y entonces Pablo usa la palabra deshiciere, como miramos en 2 de Corintios 5:1. Y entonces esta palabra deshiciere es la misma palabra que se utiliza para derribar un tabernáculo. Y quiero recordarles que cuando ellos andaban, los israelitas andaban en el desierto, hicieron su tabernáculo, y cuando Dios los movió a otro lugar, deshicieron el tabernáculo y lo reconstruyeron o lo hicieron de nuevo. En cada lugar lo construyeron, lo deshicieron. Y entonces así fue por 40 años en el desierto. Entonces, igual como ellos deshicieron o derribaron su tabernáculo en el desierto, un día Dios derribará el tabernáculo que es nuestro cuerpo, y cada uno de nosotros recibiremos de Dios un edificio, un lugar para vivir por toda la eternidad. Este es lo que estamos esperando cuando leemos, y lo vamos a ver en un momento, en 1 de Corintios capítulo 15, donde Pablo habla sobre estas cosas. En 2 de Pedro capítulo 1, 13. Vamos a 2 de Pedro capítulo 1, el versículo 13. Porque aquí Pedro menciona algo muy importante. Dice, porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, o mientras que estoy en este tabernáculo. Entonces, obviamente, hablando del hecho de que es algo temporal y estamos esperando algo permanente. También Pablo nos enseña que algún día cambiaremos este cuerpo mortal, este tabernáculo, por uno permanente, un cuerpo eternal y inmortal, en 1 de Corintios capítulo 15. Entonces vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 15, y aquí vamos a leer 44 y 53 al 54. Entonces 44 leemos: se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Y entonces aquí entendemos que este tabernáculo es algo temporal que tiene que morir, porque este cuerpo, la carne, no agrada a Jehová. Entonces, brincando al 53, nos dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórrida es la muerte en victoria. Entonces, aquí miramos que este cuerpo tiene que morir, tiene que deshacerse, porque es corruptible. Entonces, cuando miramos todo esto, entendemos que Cristo, el verdadero tabernáculo, tuvo que morir, y nosotros también. Si Él tuvo que morir para heredar su nuevo cuerpo, cuando el tercer día se levantó de los muertos, ya tuvo su nuevo cuerpo, nosotros también, porque Él es primogénito de muchos hermanos. Vamos a Juan 12, 24. Juan capítulo 12, el versículo 24. Aquí nos dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y entonces entendemos de esto que Cristo
tuvo que morir. El verdadero tabernáculo, que es el cuerpo terrenal de Cristo, tuvo que morir para llevar mucho fruto. Alguno de este fruto es el fruto de reconciliación y paz con Jehová, fruto de perdón, fruto de la salvación para su eclesia, su esposa, fruto de vida eterna, vida celestial. Son algunos frutos que produjeron o que produjo la muerte del Cristo. Y obviamente, hablando del nuevo pacto, este es otro fruto que entendemos de esta muerte que habla aquí Juan en 12:24. Otra vez, déjame leerlo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, qué bendición para nosotros que Cristo murió y derramó su sangre. Por eso, cuando hablamos en Hebreos capítulo 8, y vamos a volver a Hebreos capítulo 8, cuando hablamos del hecho de que este pacto nuevo es un mejor pacto que el pacto viejo, entonces es por eso, porque Cristo es el verdadero tabernáculo, entró en el verdadero santuario, ofreciéndose a sí mismo una vez para siempre y está sentado. Recuerden, hablamos de esto. Estar sentado implica que la obra fue cumplido o terminado en la cruz, acabado, como miramos en el último video. Vamos al versículo 3. El versículo 3 en Hebreos 8. Porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Ahora vamos a volver a Hebreos 5, versículo 1. Hebreos 5, el versículo 1. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente también ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, miramos aquí que los sacerdotes en la tierra, como dice aquí, fueron constituidos a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Y entonces ellos sabemos que entraron una tras otra vez. Vamos a ir a Éxodo 28:1. Éxodo 28, el versículo 1. Porque aquí miramos donde Dios le dio a Aarón su puesto. Dice en versículo 1, y tú has llegar a ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para gloria y hermosura. Y entonces pueden leer todo en su contexto, pero es obvio que este puesto de sacerdote empezaba con Aarón y sus hijos, pero aquí en la tierra. Y entonces miramos, volviendo a Hebreos capítulo 8, el versículo 3, dice, en este versículo, notan que dice aquí, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Noten que usa la palabra este. ¿De qué está hablando este en este versículo? Cuando por usar esto en vez de decir él, dice este, habla de que Yeshua no era un mero hombre. Entonces en este versículo está comparando lo de los hombres, Aarón y sus hijos, con lo que logró el Cristo, el Mesías, en la cruz. Entonces recordamos que no era un mero hombre, sino divinidad encarnado. Otra vez, otra prueba que este
Yeshua, es Dios en la carne. Y por eso su sacrificio valió mucho más que los sacrificios de los hombres que Aarón y sus hijos ofrecieron en el lugar santo. Entonces vamos a Hebreos 7:11. Hebreos 7, el versículo 11. Aquí nos dice: así que si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, lo de Aarón y sus hijos, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Otra vez haciendo una comparación o un contraste entre el hombre, lo terrenal, y el rey, Cristo, según el orden de Melquisedec, lo celestial. Y entonces cuando comparamos lo terrenal con lo celestial, miramos el por qué el pacto, el nuevo pacto, es mejor que el antiguo pacto. Vamos en el mismo capítulo 7 al versículo 23. En 23 dice: y los otros ciertamente fueron muchos sacerdotes, ya que por causa de la muerte no podían permanecer. Entonces entendemos de Cristo que Él permaneció. Vamos al versículo 28 aquí en el mismo capítulo 7. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, mas la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo, quien es perfecto para siempre. Entonces, lo que no permaneció, los hombres terrenales, aquí miramos que el hombre celestial es perfecto para siempre. Vamos a brincar a Hebreos 9:7. Hebreos 9, el versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y entonces miramos que él entró una vez al año para ofrecer sangre para sus propios pecados y también por los pecados de ignorancia del pueblo. Y recuerden, cada día la gente del pueblo ofrecían sacrificios por sus propios pecados, día tras día, tras día, tras día. Creo que estamos entendiendo por qué el nuevo pacto es perfecto. Vamos al versículo 12 en este mismo capítulo. Versículo 12. Y no por sangre de muchos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido para nosotros eterna redención. Esto lo miramos en el último video, que Cristo entró en el lugar santísimo, celestial, ofreciendo a sí mismo su propia sangre. Entró una sola vez, y esto para todos, para siempre. ¿Para todos quién? Para toda la iglesia, para su esposa, todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, que vienen de cada tribu, lengua, raza. Y entonces para esa gente Cristo ofreció a sí mismo una sola vez para todos ellos. Vamos a brincar ahora al versículo 22 en capítulo 9. Otra vez, pueden leer todo en su contexto. Versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces, este grano de trigo tuvo que morir, tuvo que derramar su sangre, porque como dice aquí, sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Entonces, nosotros, este es un fruto
de su muerte, como miramos en Juan 12:24. Entonces, vamos a brincar a Hebreos 10, 5 al 7. Hebreos 10, del 5 al 7. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, lo terrenal, dice, sacrificio, ofrenda, no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y sacrificios por el pecado no te agradaron. Todo lo terrenal no agradó a Dios. Entonces dije, he aquí que vengo, en la cabecera del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Versículo 8. Diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, no te agradaron, cuyas cosas se ofrecían o que se ofrecen según la ley. Entonces, otra vez, un contraste entre lo terrenal y lo celestial. Vamos a brincar a los versículos 11 al 12 en este capítulo 10. Ciertamente, todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y entendemos, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces, ellos tenían que ofrecer sangre día tras día tras día porque no era perfecta esa sangre que ofrecían ellos. Versículo 12. Pero otra vez, aquí tenemos, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha presentado a la diestra de Dios. Y leemos en el versículo 13, de aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y entonces, con una sola ofrenda, miramos en versículo 14, hizo perfectos para siempre a los santificados. Notan la sangre de Cristo, su sangre perfecta que ofreció una sola vez para siempre, para todos. Notan lo que dice, todos los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los predestinados. Entonces, vamos a ir a Romanos capítulo 8 y vamos a leer los versículos 28 y adelante, porque aquí nos dice, sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, no al propósito del hombre, sino el propósito de Jehová. Porque a los que antes conoció, notan, a los que antes conoció, no a lo que conoció, sino a las personas que Dios conoció desde antes, también a estas personas predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, igual como el tabernáculo perfecto tuvo que morir, nosotros también tenemos que morir. Pero notan en el versículo 30, y a los que predestinó, proorizo o predeterminó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos son los justos, los santificados por la sangre de Cristo. Entonces, vamos a volver a Hebreos 10, los versículos 11 y 12, porque quiero leerlo una vez más. Ciertamente, todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar
los pecados. Pero el que no es mero hombre, sino Jehová en la carne, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. Y entonces, como miramos en el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Recuerden, lo que Aarón y sus hijos no podían hacer perfecto, Cristo lo hizo perfectos, porque Él es el tabernáculo perfecto. Su sangre es perfecta. Dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Qué buenas noticias! Es por eso que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Es por eso que es mejor que Aarón y ofreció un mejor sacrificio. Con esto vamos a terminar el estudio de esta semana. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.